Bueno, pues nada, vamos bastante bien de horario porque solo llevamos un retraso de 10-12 minutos y lo cual pues está bastante bien. Bueno, pues también me resulta fácil presentar a Juan Pedro García Alonso, con el que comparto pues inquietudes, sufrimientos. Él es director del Centro Operativo Provincial de Ciudad Real y, bueno, pues uno de los técnicos más activos en esto de los incendios en Castilla-La Mancha. Él pertenece al grupo de expertos dentro del Ministerio, auspiciado por el Mecanismo Europeo de Protección Civil, y recientemente ha participado en una misión de asesoramiento de la Unión Europea a la República Portuguesa en materia de selvicultura preventiva. Él nos va a hablar de eso precisamente, de selvicultura y de prevención y sobre todo de la eficacia, ¿no?, de estas acciones preventivas. Vale, muy bien, muchas gracias, Miguel. La verdad es que agradecer poder estar aquí con vosotros, es un verdadero placer. Y nada, una breve introducción, simplemente deciros que en su momento me dijeron que hiciese una presentación que llevase por título lo que veis ahí, los incendios forestales versus sus trabajos preventivos, ¿no? Ver un poco la eficacia que había habido respecto a en Castilla-La Mancha, ¿no? Así que nada, vamos a empezar, intentaré ajustarme a los 45 minutos para no generar retraso. Muy brevemente, a modo de introducción, deciros un poco el marco legal. La Ley de Montes establece que las comunidades autónomas tienen que definir las ZAR, las famosas ZAR, las zonas de alto riesgo, veis ahí en el mapa, y sobre ellas hay que establecer planes de defensa, ¿no? El anclaje legal a la normativa autonómica estaría en la Ley de Montes, la 3/2008, y en el plan de emergencias de incendios forestales. En Castilla-La Mancha existe un plan director para la redacción de dichos planes de defensa. Actualmente tenemos 5 aprobados y 10 en fase de redacción, ¿vale? Muy esquemáticamente, esos planes de defensa se nutren de una metodología que viene de la Universidad de Córdoba, de Rodríguez y Silva, adaptada, eso sí, a la normativa de protección civil, porque, bueno, veis ahí el concepto de riesgo, peligro. Para mí lo que pone ahí peligro es riesgo, pero, bueno, no vamos a entrar en ese tipo de debates, ¿no? Lo que quiero que sepáis es que existen indicadores, se pretende que sean los más fiables posibles, para tener una base cartográfica de raster con una resolución de 25 metros que nutra esos planes de defensa de los que os he hablado en la introducción, ¿vale? Bueno, esta es la primera diapositiva importante. Anualmente se realizan trabajos selvícolas preventivos en Castilla-La Mancha con una superficie promedio de 8.000 hectáreas. Eso corresponde a un 0,23% de la superficie forestal. Para que tengáis una referencia, ahora que está tan en boga el tema de California, el radio de Cal Fire es 0,33, o sea que en principio parecería que es poco, pero no vamos tan mal. El ratio superficie tratada, superficie forestal total. Si considerásemos un periodo de rotación medio de unos 4 años, eso significaría que podríamos mantener una red de defensa en torno al 1% de nuestra superficie forestal, un 0,92, 1%. ¿Y eso es bueno o es malo? Pues como en muchas cosas, la respuesta correcta es depende, ¿no? Depende de cómo y dónde lo hagamos, ¿no? A ver, que no me está avanzando la presentación. No sé por qué. Ahora. Y también depende porque se suele hablar siempre de que hacemos poca prevención. Pero si veis ahí, la superficie forestal media quemada al año es casi la mitad. Es decir, que podríamos decir que estamos trabajando casi en el doble de lo que se quema, en términos globales, ¿de acuerdo? Bueno, la segunda sorpresa nos la hemos llevado cuando hemos cruzado las capas de los perímetros de incendios forestales de más de 20 hectáreas que han impactado con áreas preventivas en los últimos 10 años. Pues vemos que solamente 7 incendios de más de 20 hectáreas impactan o han impactado con esas áreas preventivas. Es el segundo dato que nos llama la atención, que son los seleccionados para ver ahora en esta ponencia. Son los siguientes. Empezamos por Albacete, el incendio de Yeste, con más de 3.200 hectáreas, Almansa, en 2014, 269. Siguiendo con Albacete, el incendio de Ellín, 2012, pongo ahí 5.489 en Castilla-La Mancha,
nuestros compañeros murcianos, me parece que está por ahí Donato, lo he visto antes de entrar. Bueno, hubo una parte que afectó también a Murcia, ¿no? Almuradiel, 2018, Ciudad Real, un incendio de 86 hectáreas. Veremos también brevemente el incendio de Villar de la Encina, en Cuenca, 2016, 478 hectáreas. Cogolludo, en Guadalajara, 2014, 1.700 hectáreas. Y Chequilla, en Guadalajara. Estos son los 7 incendios que impactan con áreas de la red preventiva de Castilla-La Mancha. Si bajásemos ese umbral de 20 hectáreas a 5, saldrían 2 incendios más. Chiloeches y Talavera, pero no lo vamos a ver en este estudio por tema de tiempo. Y ahí tenéis el perímetro afectado. Voy a intentar poner el puntero láser, no sé si se ve. ¿Se ve? Sí. Bueno, veis el perímetro afectado en rojo por el incendio forestal y en verde las áreas preventivas. Me centro exclusivamente en evaluar ese área de defensa que está ejecutada en los años 2009 y 2010 sobre un regenerado del incendio del 94. Si ya nos da una pequeña pista, ¿no? El incendio impactó durante la tarde del día 28 de julio, el segundo día del incendio, tras el levantamiento de la inversión térmica contra ese área de contención que está localizada al suroeste, lo veis ahí, espero que se vea más o menos bien, al suroeste de la población de Los Collados. Y esto es muy importante, en la cabecera de una ladera con exposición oeste, un ancho de 100 metros. Vista del incendio antes de impactar, veis el área señalada en rojo y aquí tenemos que recordar un poco lo que os dije antes del modelo de combustible, ¿no? El famoso regenerado del 94, vamos a ponerle un poquito el apodo del 4+, ¿vale? Área de contención superada, no se observa cambio en el comportamiento del fuego por la existencia de esa área preventiva y disminuye de velocidad e intensidad pues cuando pierde alineación, pasando de un 3D3 a un 1D3. Veis que en la siguiente foto, no sé qué está pasando con mi cursor ahora, pues se impone ya el viento de levante. Veis, esta foto es desde el suroeste, veis la población de Los Collados al fondo, pues el área preventiva nos sirvió para contener el incendio. Vamos a ver una comparación de ortofotos entre 2009, aún no está finalizada el área, veis la foto de arriba, y el 2016, un año antes del incendio. Veis en 2009 que se trata de un área donde había que trabajar en una alta fracción de caída cubierta y se aprecian también calles en línea de máxima pendiente. Los parámetros gasométricos extraídos de los vuelos nos dicen que hay un aumento de la altura dominante. Intento utilizar otra vez el puntero, creo que lo veis, ¿no? Bien. Y lo que llama la atención es que la cobertura, sobre todo de vegetación de más de medio metro, ha aumentado en más de un 75%. Entonces aquí pues hay un primer concepto que nos viene a la cabeza. Mantenimiento de áreas preventivas. Retorno de nubes de puntos LIDAR. Los cortes LIDAR de alturas. Recordad lo que os decía antes, la posición en la que estaba en la ladera el área preventiva, ¿vale? El incendio impactó en plena alineación. Se ha utilizado el perfil, lógicamente, del año 2009 en lo trabajado. Esa sería la posición del área preventiva. Observamos también visualmente, lo podéis ver ahí, el aumento de las variables, sobre todo en lo que respecta a la cobertura. Simulación con wildfire, en el hipotético caso de que no hubiese tratamiento o que no hubiese estado adecuadamente mantenido. Ese sería lo que nos dice el modelo teórico. En el hipotético caso de tener un área trabajada con un modelo TL1 de Scott y Burgan, es decir, un modelo de baja carga, pues el modelo teórico nos dice que, bueno, podría servir, podría habernos servido, pero también aquí hay que hacer un llamamiento a la cautela, ¿eh? Mucho cuidado, porque yo soy director de extinción y también dependemos de una cosa, ¿de qué? De la ventana operacional. Es decir, el área puede estar bien, puede ser una oportunidad de extinción o no. Entonces, bueno, esto es lo que nos dice el modelo teórico, tenemos que empezar a sacar conclusiones, pero luego también está el tiempo para poder hacerla y la seguridad, es decir, si podemos anclar o no operaciones. Esta foto de aquí es importante también. Veis el área preventiva después del incendio. ¿Y qué vemos ahí? Pues con ojo forestal vemos conos erótinos, vemos semillas que podrán germinar, dando lugar a una estructura similar a la foto de la derecha, que es un área cercana que no se quemó. Y el área cercana tiene alta cantidad de biomasa y una altura pues, aproximada de unos 4 a 5 metros.
Voy dejando cosas para la reflexión, ¿eh? Aquí no hay fórmulas mágicas. Pero veis que eso puede convertirse en ¿qué? Pues en un círculo vicioso. Utilizamos otra vez el famoso modelo 4 Plus. A efectos de simulación yo utilizo un HPM5 de UQ40, se puede utilizar otro. Creo que tenemos que huir ya de la simplificación de Rothermel, sobre todo para hacer simulaciones. ¿Y esto en qué se traduce luego? Estamos hablando de prevención, pero está íntimamente ligado con la extinción. Pues se traduce nada más y nada menos que en comportamiento fuera de capacidad. ¿Y tenemos indicadores para testar que los incendios pueden estar fuera de capacidad? Pues ya sí que los tenemos, cada vez más fiables. Las tasas de propagación delta, el IPP horario, etcétera. No me entretengo mucho en eso, ¿vale? Pasamos a Almansa 2014. Desde mi punto de vista, el ejemplo de un área de defensa muy bien diseñada y adecuadamente ejecutada. El incendio de Almansa se inició el 13 de septiembre de 2014 y alcanzó, como veis ahí, un área de defensa consistente en una faja decapada en los años 2012 a 2014. Una franja aproximada de 100 metros. A efecto de simulación, pues otro TL1 de Scotty Burkham, ¿vale? Es ese área que está ahí. Dada la posición cuasi paralela al eje de propagación y que era un área reciente, lo que es equivalente para nosotros como gestores a que el área esté mantenida, pues sirvió para que se implementasen maniobras de ataque indirecto mediante fuego técnico, restando potencial al flanco derecho. Vámonos al modelo teórico. Pues Wildfire nos dice que este sería la simulación sin tratamiento, esta sería con tratamiento, y parece que no hay grandes diferencias cuando las comparamos. Pero la pregunta es, ¿serviría por sí sola? Por sí sola no sirve, ¿no? Pero apoyó la ejecución de operaciones y la entrada de medios segura. O dicho de otra manera, ¿de no haber existido el área en esas condiciones se podrían haber ejecutado las maniobras que se hicieron? Pues seguramente no, ¿no? Ahí vemos la posición donde se ejecutaron maniobras de ensanche con seguridad. Creo recordar que actuaron 3 brigadas y transportadas y 2 autobombas, ¿no? Me da igual si fueran al final 3 y 2 o 2 y 3, pero al final pudieron hacerlo y de manera segura. Esta foto me gusta mucho, es el resultado final del incendio de Almansa. Se ve algún salto por paveseo, pero aquí, ¿qué ocurre? Pues que aquí hay que remarcar la gestión preventiva. Pero no solamente del área, que es reciente o que puede tener mantenimientos. El monte colindante está tratado. Y además tenemos caminos. Es decir, en este caso que estamos viendo de un incendio en Castilla-La Mancha que impacta con un área preventiva, tenemos acceso para los medios y ruta de escape segura. A ver si funciona, porque lo hemos estado probando antes, pero aquí está. Engine 2012, vídeo del GIF. Bueno, no voy a decir muchas cosas de 2012, todos sabemos que 2012 fue un año muy seco, con condiciones verdaderamente desfavorables. Tuvieron lugar los incendios de Valencia antes que este, y veis ahí un comportamiento pues muy energético. No sé si se ve el vídeo suficientemente bien, si no pediría que a lo mejor puedan quitar la luz de aquí. Vemos o adivinamos ciertos tratamientos lineales que al final para estas situaciones extremas pues no nos están sirviendo, y menos si tienen una posición transversal a los ejes de propagación. La utilidad, pues bueno, podemos reflexionar un poco, ¿no? ¿Podrían ser útiles para flanquear, paralelas a los vientos dominantes? Bueno, veis ahí el área de defensa, no sé si la veis en la parte izquierda, hay focos secundarios que ya la han saltado, ¿la veis? He intentado hacerlo lo más grande posible, no sé si la calidad del vídeo. Muy bien, bueno, simplemente os señalo aquí el área de defensa, la posición transversal al eje de propagación, y vemos cómo los focos secundarios ya por aquí están haciendo funcionar el incendio, ¿no? Bueno, pues una reflexión que podemos sacar de aquí es que al final pues cada cosa sirve para lo que está diseñada, ¿no? Y los incendios fuera de capacidad de extinción, con condiciones extremas, pues nos ponen las cosas más difíciles, ¿no? Simplemente la simulación con y sin tratamiento, pues el modelo teórico refuerza de nuevo por lo que estábamos diciendo, ¿no? Los comportamientos muy agresivos, con comportamientos muy agresivos, pues las infraestructuras perpendiculares a los ejes principales no nos van a servir. Pero ese no es el mensaje que os quiero dar. El mensaje que os quiero dar es que la prevención también tiene su encaje en estas situaciones. Habrá que estudiarlo, ¿no? Vemos los tratamientos posteriores que se hicieron en Engine.
preventivos, digo. Y las áreas preventivas, años 2014 y 2015, después, muy acertadamente, se localizan en enclaves paralelos a la previsible dirección de los ejes principales de propagación. Luego veremos otros encajes también, ¿vale? Almuradiel 2018, Ciudad Real, se ocurrió el día 4 de agosto de 2018. Aquí es remarcable pues, las condiciones iniciales. Este día había una situación sinóptica con índice de propagación potencial extremo para esa comarca de meteoalerta. Es decir, que ya, si veis la columna y estáis de guardia en un COP o en una base transportada o os toca ir a ese incendio, veis que las cosas no van a ser tan sencillas como un 2 de junio, donde tengáis un IPP moderado, por ejemplo, ¿no? Bueno, era extremo. ¿En qué se traduce esto? Pues se traduce en comportamientos esperados fuera de capacidad de contención y extinción. Vemos ahí, me gustaría que reparaseis un poco en la situación de las áreas preventivas. Voy a ver si cojo el puntero otra vez. Ve que el monte está trabajado perimetralmente. Pero vemos también otra cosa. ¿Qué vemos aquí en este interior? Una masa de pino piñonero. ¿Y cómo está? Fijaos al lado. Está gestionado. Es un monte tratado. Y lo que estamos viendo es un fuego de superficie. Podemos hacer una idea un poco del potencial del incendio viendo la panorámica al fondo. La vista está tomada desde el norte, al sur está Andalucía. Y de hecho los primeros medios que llegaron fueron de Infoca, el CEDEFO de Santa Elena. Resultado final, área preventiva que sirvió para contener la cabeza, franja desprovista de vegetación y que fue también repasada. Aquí me gustaría hacer hincapié en la importancia del trabajo con maquinaria pesada, en prevención y en extinción, porque veis, en la cabeza, el flanco derecho cabeza, se contuvo en ataque directo o en falso directo, vamos a decirlo, ¿no? Porque siempre tenemos los medios aéreos primero con maquinaria pesada, ¿vale? Pues podéis haceros una idea de cómo estaba la masa viendo la parte no quemada y el estado de las copas después del paso del fuego. Recordad, estábamos en IPP extremo, ¿vale? Pero fue un fuego de superficie. Simulación con Qualifier, no me detengo mucho en esto. Aparecen marcadas las áreas preventivas y los tratamientos silvícolas en la masa. Sin el tratamiento preventivo, asimilándolo a un modelo, digamos, de matorral con más carga, pues lo que hubiese sucedido, ¿no? ¿Esto nos da una idea de algo? Bueno, pues del potencial del incendio. 1000 hectáreas si no se hubiese tratado, esto siempre con mucha cautela, ¿de acuerdo? Y en este caso unas 600 hectáreas con tratamiento. Se hizo pues, sobre una masa de pinar que habéis visto, una clara poda y desbroce del matorral. Aquí es remarcable también pues, el perímetro final. Fueron 86 hectáreas, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí también tuvieron un cierto mérito las operaciones de extinción, ¿no? Al final la prevención es una herramienta también para la extinción. Imagen importante, que es la visual final desde ACO, desde el oeste. Veis el norte, el incendio se inició desde aquí, cogió la carrera y veis los consumos también en plena alineación. Este monte de aquí no estaba tratado. Es un modelo pues 4, veis el consumo total, se logró contener cuando perdió la alineación. Pero veis las zonas de mayor intensidad en el monte tratado y también cómo se pudo contener y hacer esa famosa elipse alargada de los incendios de viento, ¿no? Pero veis la cabeza donde se paró. Aquí, pues, ¿qué sacamos? Trabajos preventivos a escala de paisaje. Es un poco la lectura, ¿no? que podemos hacer. Nosotros en Ciudad Real tenemos una clara componente, una clara tipología, ¿no? Que dirían los grafs de incendios de viento con componente oeste y suroeste, pero ese día venía del norte. Bueno, nos sirvió también tener el monte así, ¿no? Otra lectura más. Uy, se me he ido para atrás, perdón. La comparación de una zona quemada con otra. ¿Por qué? Porque hay un concepto importante. Los incendios no se terminan cuando se dan por extinguidos. Hay un concepto que se llama severidad. Y severidad es daño. Y si severidad es daño, hemos visto antes un modelo que nos genera un daño muy grande. Pues le puse lo de famoso. 4+, ¿no? Pues veis la diferencia, la comparación entre los índices de severidad, la masa tratada, con la zona de matorral y encinar que no tuvo tratamiento. Villar de la Encina, Cuenca, 2016. Otro de los incendios, uno de esos
el quinto de esos 7 incendios que vamos a estudiar, que impactaron con áreas preventivas. Vamos a ver aquí el perímetro, lo veis más o menos, no sé si se verá muy bien, del incendio, y los tratamientos selvícolas. Afectó en su mayoría a una zona en la que se habían ejecutado tratamientos selvícolas claras en los años 2009 y 2014. Imagen del incendio. 2016 pues fue un año también muy seco. A pesar del tratamiento se observa que hay un comportamiento activo de copas, no en toda la superficie, pero también, junto con carreras de fuego en superficie, ¿no? Reparad un poquito en la columna tumbada, veis un poco, pues da una idea de la intensidad de fuego y del potencial, ¿no? Vemos aquí una de las áreas preventivas, ¿la veis? También perpendicular al eje de propagación y que, en este caso, pues no sirvió para contener el incendio, ¿no? Mucho cuidado también con estas afirmaciones que hago, cuidado, no intento sentenciar nada, digo que no sirvió bajo esas condiciones y con un concepto que para los que trabajamos en operaciones se llama ventana operacional, es decir, el tiempo que tengo para ejecutar o no determinadas maniobras. Pero bueno, de manera aséptica, pues tengo que contar lo que sucedió. Estado final, se había realizado la clara, lo hemos visto en los años 2009 y 2014, pero aún así pues se observan, veis aquí los tocones, la clara, se observan el comportamiento de copas. Eso da una idea de la intensidad, ¿no? Es decir, los fuegos que parece que no nos van a hacer mucho daño, aquí, que teníamos un tratamiento, nos hacen cierto daño, entre comillas, ¿no? Es decir, se nos escapa un poco. Cogolludo 2014, otro de los incendios que impacta con áreas preventivas que se habían realizado 3 y 4 años antes. Veis el claro y típico perímetro alargado de los incendios de viento de Guadalajara, ¿verdad, José Carlos, que estarás por ahí? O Miguel. Y bueno, el resultado de la eficacia, en este caso, hablar de eficacia, no de eficiencia, pues es un poco irregular, ¿no? Porque tenemos un área preventiva que está aquí, donde impacta de nuevo de cabeza, en 3 de 3, porque el área está en la exposición justo en la ladera por la que le impacta el incendio, pero en cambio sí parece que sirvió para contener el flanco derecho cabeza, perdiendo la alineación, ¿no? Es un poco lo que se puede sacar de esto, ¿no? Chequilla en Guadalajara, el último de los incendios. Sinceramente, pues a pesar de que aquí es un año muy difícil, el año de allí, ¿no? 2012, no puedo comentar los resultados concluyentes porque no tengo información de los tratamientos que se hicieron y además aparecen tratamientos posteriores. Veis aquí, 2013 e incluso 2014 había por ahí. Entonces, no sé el grado de eficacia que pudieron tener en la contención del incendio. Y simplemente lo cito porque era uno de ellos, pero no lo sé. Hay por aquí algunos trabajos anteriores, 2010, pero no sé si pudieron o tuvieron alguna repercusión en la contención del incendio. Diapositiva relativa a las conclusiones que hemos visto, que era un poco el sentir, o la razón de ser, perdón, de este primer bloque de la ponencia. Porque la eficacia de las áreas está limitada a escenarios dentro de capacidad, que en situaciones extremas, fuera de capacidad, no están siendo adecuadas. ¿Tenemos indicadores? Sí, los volvemos a recordar, los IPPs, más de 350 puntos, están testados ya con incendios. Tasas de propagación superiores a 21 hectáreas hora. Que la vida útil de los tratamientos, los periodos de rotación, pues tienen que ser un poquito más cortos, ¿no? 3-4 años, tenemos que incidir mucho en el mantenimiento de nuestras áreas, ¿no? ¿Cómo? Pues tenemos como gestores un abanico amplio de proces, quemas prescritas, pastoreo. ¿Se ha constatado la utilidad de lo que estamos haciendo? Pues sí, como anclaje y apoyo a maniobras tácticas, generalmente para la contención de flancos y siempre, pues os digo, esas reservas, para que nadie me acuse. Es que Juan Pedro dice que solamente no. A ver, siempre supeditado a las ventanas operacionales, es decir, al tiempo y a mucho más, ¿no? A la coherencia de los planes operativos, pero bueno, ahí no me meto. Utilidad también para el acceso de medios terrestres y rutas de escape a zonas seguras si contienen caminos adecuados, ¿no? Lo vimos con Almansa, por ejemplo. La capacidad limitada que teníamos de trabajo al 0,23 de la superficie forestal, pero recordad, ese 0,23 casi duplica lo que se quema en Castilla-La Mancha al año. O sea, es mucho, es poco, bueno, pues depende, ¿no? Como decíamos. Respecto a las necesidades de implementar, pues es necesario diseñar áreas estratégicas con un estudio de diseño técnico adecuado para el emplazamiento de las mismas, ¿no?
pueden ser paralelas a los ejes principales, puntos críticos, nodo de propagación, etcétera, ¿no? Es decir, eso es lo que tiene que nutrir esos famosos nuevos planes de defensa que decíamos al principio, ¿no? Los 10 que tenemos en fase de redacción, ¿no? Necesario aumentar la eficiencia, ya no hablo de eficacia, eficiencia, tengo que ver con el mantenimiento de la red de áreas de defensa. ¿Cómo? Pues implementando sí o sí quemas prescritas y pastoreo controlado, pero a gran escala. Todas estas conclusiones están muy bien y luego habrá alguno que me dirá, bueno, luego está la vida real, ¿no? La vida real nos dice, pues tengo la ubicación de los puntos de encuentro del personal de GEACAN, un convenio colectivo que no me favorece o que sí, aprovechamientos de otra índole, caza, madera, restricciones y limitaciones de la red natura. Yo creo que es cierto, esa es la vida real, pero que eso no es óbice para que como técnicos, como gestores dentro de los servicios, pues hagamos un diagnóstico y un diseño preventivo adaptado al evento fuego esperado. Vamos a pasar a ver un poco la distribución espacial de la red de áreas de defensa y la densidad de incendios en Castilla-La Mancha. Y aquí nos empezamos a llevar alguna sorpresa más. La primera es que en términos globales, la red de áreas de defensa no tiene una correlación clara espacial con los incendios forestales. ¿Eso dice mucho o dice poco? Pues dice en el párrafo siguiente. ¿Por qué? Porque sí que tiene una clara tendencia de localización en los incendios que más queman, en los GIF. De 0 a 1, un 0,63. La probabilidad de que un incendio forestal en Castilla-La Mancha impacte con un área de defensa, vamos a decir, útil, mantenida, pues el 0,92 que dijimos, de capacidad de mantenimiento en 4 años, por el 0,13, que es lo que se quema al año, un 0,12, ¿no? Vamos a ver ahora muy brevemente unas simulaciones con el programa Nexus, que es un simulador numérico, comparando 4 escenarios para ver un poquito si también los modelos teóricos nos encauzan un poco con lo que acabamos de ver, ¿no? A partir de un modelo que es el que se ve en la foto, no se ve demasiado, no reparéis mucho en esos datos, no tiene mucha importancia, que es un pinar con algo de matorral, sería un TU2 de Scotty Burgan. Para intentar justificar de alguna manera teórica, pues algunas de las cosas que hemos visto relativas a las áreas preventivas en los incendios que han tenido lugar en el último diseño, ¿no? Comparamos 4 escenarios. El escenario A sería una masa arbolada con estrato arbustivo de alta carga, es decir, ese TU2 por 2. El escenario B sería el TU2. En un escenario C ponemos ya un modelo de baja carga de estrato arbustivo, más o menos la mitad, 50%, y en el escenario D, una muy baja carga de estrato arbustivo, un 20%. Bueno, el resultado que veis en este gráfico, al final, sin entrar en muchos detalles, nos dice que el escenario D es el único que nos da un comportamiento de fuego de superficie, ¿no? Es decir, masas con menor fracción de cavidad cubierta dan lugar a menor actividad de copas. Si bien asumiendo que a partir de cierta densidad de copas, pues el fuego activo de copas va a estar, ¿no? ¿Qué pasa si tengo mucho matorral? Pues ya lo sabemos, ¿no? Que vamos a tener un fuego de copas. Es decir, ¿qué conclusión podemos sacar? Pues que las podas deben ir acompañadas siempre de eliminación o de control del estrato arbustivo o matorral, ¿no? Esto me diréis, bueno, esto ya lo sabíamos, ¿no? No hace falta hacer muchas simulaciones para sacar esta conclusión. Sí, pero para poder planificar mejor, al final tenemos que hacer y medir un poco lo que hacemos, ¿no? Por ejemplo, otro de los ejemplos de simulación, no sé si me oís bien, ¿se me oye muy alto? Vale. Bueno, vamos a ver simplemente en un lugar de La Mancha, en este caso en Montes de Toledo, una estimación de los caminos principales del fuego a partir del algoritmo MTT, el Minimum Travel Time, el mínimo tiempo de viaje. En este gráfico de aquí, ¿qué vemos? Pues vemos una simulación en propagación libre con ese mismo modelo que veíamos de pues cierta carga de matorral. Y vemos que sin silvicultura preventiva pues muestra los caminos principales del fuego y ese concepto que cada vez se habla más de él, que son los famosos nodos de propagación. Es decir, puntos donde podría ser razonable a lo mejor trabajar. Si simulamos trabajando o realizando una silvicultura preventiva consistente en localizar las áreas estratégicas en esos nodos
de propagación, es decir, convirtiendo ese modelo que teníamos en un modelo de combustible de baja carga, de matorral, pues se observa cómo disminuye considerablemente la superficie afectada. Bueno, pues nos da una idea a la hora de planificar. Finalmente, una tercera simulación, en un tercer escenario en el que se trabaja con la misma cantidad de superficie que la anterior, pero no localizándolo en esos enclaves, vemos que la superficie afectada pues es muy parecida, ¿no?, a la primera. Es decir, con todo esto que quiero poner de manifiesto, por la importancia también de localizar las inversiones en silvicultura preventiva, ¿no?, adecuadamente, ¿no? Ya lo sé, luego está la vida real y que es complicado, pero creo que como ingenieros, los que trabajamos sobre todo en los servicios forestales, tenemos la casi obligación de trabajar así, ¿no?, por lo menos de verlo, ¿no? Simplemente los resultados numéricos, y veis aquí el gran porcentaje de reducción y la eficiencia que se consigue aplicando tratamientos en esos famosos nodos de propagación. Vámonos a las conclusiones relativas a este pequeño bloque de las simulaciones. Bueno, pues que es importante elevar la base de la copa mediante podas para dificultar la transición de un fuego de superficie a podas, pero solo si vamos a lograr controlar el sustrato, la cobertura de matorral. Mucho cuidado con la puesta en luz de matorral. Miguel, yo sé que tú en Guadalajara has abogado mucho por el tema de la sombra y yo sé que para mí el comportamiento de fuego me lo marca sobre todo la jara pringosa en Castilla-La Mancha. Si tengo un banco de Sevilla muy potente, te lo he contado mucho, y hago una puesta en luz y no hago un adecuado mantenimiento, puedo tener una solución que sea peor que el problema que tenía antes, ¿no? Entonces, bueno, hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Importante establecer periodos de rotación adecuados para mantenimiento de 3 a 4 años, y una de las cosas que saco de aquí es que es más importante también el dónde que el cuánto, ¿no? Necesidades de implementar, pues trabajos silvícolas que modifiquen lógicamente los modelos, la localización de las áreas prioritarias en nodos de propagación y un aumento de la eficiencia en la ejecución y el mantenimiento. Y vuelvo a citar las quemas prescritas y el pastoreo. Y esto ya me sirve de introducción para el último bloque que os quiero contar de mi ponencia, relativa a las herramientas de gestión eficientes y sostenibles. Disponemos, además de las clásicas, llamando clásicas a los de Proces, porque yo creo que más clásico que el fuego puede haber poco, herramientas silvícolas que puedan sernos eficientes y sostenibles, pues yo creo que sí, ¿no? Tenemos herramientas avaladas por el mundo técnico-científico, que son en este caso las quemas prescritas. Y además nos dicen en sus conclusiones que podemos tener grandes niveles de eficiencia, ¿no? Os paso a contar uno de los casos que llevamos gestionando en Ciudad Real. Fue presentado en un congreso internacional en Barcelona y es el caso de Puerto Llano. No sé si recordáis el mapa que había de densidad de incendios en Castilla-La Mancha, pero había varios puntitos rojos en el mapa. Uno era Ellín, muy localizado, y otro era Puerto Llano. Se me ha pasado por alto señalarlo. La pregunta que os hago, ¿esto de aquí es eficiente o es sostenible lo que estamos viendo? No, ¿verdad? Eso es una emergencia derivada por un incendio forestal. Incendio del 2008, amenazando a un complejo petroquímico. Veis aquí el complejo petroquímico, la torre quemando del complejo. Pero hay más cosas en Puerto Llano. Tenemos 2, 3, 4 avisos diarios, teníamos. Y tenemos un alto potencial de incendio en la zona noreste de la ciudad, miles de hectáreas. Entonces, la pregunta que os lanzo a todos aquí es, ¿pueden sernos útiles las quemas prescritas en entornos de interfaz urbano-industrial forestal? Mirad los perímetros históricos de Puerto Llano. He puesto aquí el mapita, ¿os acordáis del mapita? Esto es Puerto Llano, esto es Ellín, el corredor de Lenares. Tenemos zonas muy localizadas en cuanto a número de incendios. ¿Pero hemos tenido GIF en Puerto Llano también? Año 86, 7.800 hectáreas. ¿Veis dónde está Puerto Llano, no? Os decía la zona noreste. Año 2001, 2.670 hectáreas. Año 2005, 2.070. Año 2008, el que veíamos en la foto, 262.
Y esta es la superficie que gestionamos con quema prescrita, una pequeña franja en la variante. Es decir, con una pequeña franja gestionada podemos intentar cortar el potencial, ojo, de esta tipología de incendios que tenemos más en Puerto Llano. He puesto las de esta zona solo. ¿Ha tenido efecto la quema? ¿Antes de la quema, después de la quema? Pues sí. Esto es un punto de inflexión para nosotros en cuanto al número de avisos, que hipoteca un montón de recursos diarios, además de la seguridad asociada a mandar todo el rato helicópteros para allá o lo que sea, que pueden tener accidentes, pero también hemos restado el potencial. Es decir, las conclusiones, que el plan de quemas ha conseguido reducir significativamente la superficie afectada, el número de incendios, me falta actualizar 17-18, no me ha dado tiempo, lo siento, y a desplazar las zonas de avisos a zonas potencialmente menos peligrosas del extrarradio. Y además, echando un guante a lo que decía Ricardo Vélez antes del tema social, pues el propio ayuntamiento ya avala públicamente las quemas. Este año, en el Consejo Local de Sostenibilidad, hemos participado y las hemos presentado, y ya no solamente el ayuntamiento el que las pide, también algunos vecinos. Vamos a ver en qué consisten una de estas quemas. ¿Veis que se afianza una línea de control a media ladera? Y posteriormente se desarrolla la quema en la variante. Esta es una de ellas. ¿Podéis darle un poquito más de volumen? Aquí vamos a aplicar un patrón por flancos, una vez afianzada la línea que os decía antes. Y esto, para los que trabajáis en operaciones, ¿qué es? Además de prevención. Pues entrenamiento, ¿no? Y entrenamiento significa pues lo que hemos visto en Almansa, el incendio de Ayeste el año pasado. Veis aquí otro flanco, cómo interacciona. Muy importante en estas quemas la gestión del humo. Veis cómo se tumba la columna. Y me gustaría que reparaseis también en el modelo de combustible. Bueno, pues un pastizal, ¿no? Avena loca. Entonces, os pregunto, ¿es también prevención el resultado de estas quemas? Veis a la izquierda la variante que os decía, es una de las 3 quemas que hacemos simultáneas allí. La otra es el sector oeste, donde encajamos la quema con un olivar y un roquedo y protegemos todo el cinturón periurbano de Puerto Llano de un posible incendio que nos venga de la Sierra de Almodóvar. Entonces, ¿es también prevención esto? Si tenemos un riesgo histórico conocido, un riesgo potencial medido, una posible afección urbana, una población de más de 50.000 habitantes, una afección industrial, aquí está el complejo petroquímico, es decir, que nos puede convertir eso no en un incendio, en una emergencia. ¿Es prevención eso? Pues yo creo que tenemos que cambiar los signos de interrogación, ¿no? Y decir que si esto avanza, decir que esto pues también es prevención. Estoy terminando ya. Simplemente os pongo un gráfico donde se ve la superficie que hemos gestionado en los últimos años y que se ha certificado en la complementaria de incendios, es decir, a través de fondos FEADER. Vemos la tendencia claramente creciente. En 2017 certificamos más de 120 hectáreas, 124 creo que fueron. Y remarco, cumpliendo así las recomendaciones de un informe del Tribunal de Cuentas Europeo del 2014 que insta a los Estados miembros a implementar métodos preventivos más eficientes. Y cito literalmente, no me lo he inventado yo, las quemas prescritas. Bueno, pues ahí lo estamos haciendo, ¿no? Termino con esto, que también es otro de los métodos, es mi última diapositiva. Bueno, pues también es otro método eficiente para el mantenimiento de áreas preventivas, ¿no? Hay proyectadas 918, esperemos que sea el principio de una larga amistad, ¿no? Como decía la película. Este vídeo es de un área preventiva de Guadalajara, de este mismo año. Y con esto, agradeciendo a la UNAP el trabajo que me ha proporcionado para la elaboración de esta ponencia, les doy las gracias por su atención y nada más.